Ex congresista de la República. Ernesto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Chema? Esta es la segunda edición de un libro que apareció sobre su caso judicial. Esta vez le has puesto el título principal cambiado, se llama ahora La Trampa. Originalmente se llamó Los ojos oscuros de la justicia. de la justicia. Bueno, para recordarle al público, aparece un video, vemos un video en el que se ve a un personaje del Servicio de Inteligencia en ese momento que está acomodando la cámara, etcétera, etcétera. Está haciendo el montaje escénico, digamos. Después de hacer todo ese montaje escénico, mirando el lente de la cámara, en fin, calibrando el sonido, etcétera, eso no era un lugar público, eso no era una oficina pública, cámara escondida. Una cámara escondida. No era el CIN, no era nada. O sea, no ni siquiera se puede argumentar de que como era en un local público, se estaba cometiendo un delito con recursos del Estado. Y un particular te da plata para tu campaña. Porque es un particular. $3.000. $3.000. No es funcionario público, no es nada, etcétera. Lo que pasa es que cuando salen los videos, hay que acordarse, te crean ya un clima absolutamente enrarecido. Un clima totalmente enrarecido. Y tú terminas con una sentencia de 6 años, Polo, ¿no? Que después la bajan a 5, sí, pero como gran concesión. Cuéntanos un poco eso. Una pequeña precisión, quizá no era su campaña, me parece, sino la de tu esposa. Efectivamente. Alguien te ofrece $3.000 para un cargo municipal. Efectivamente, para una campaña municipal en Miraflores. Esto ocurre, como tú lo has dicho, en una oficina de un amigo que me cita para presentarme a una persona que quiere colaborar con la campaña. Yo voy a la oficina y me dan los $3.000. Lo graba el Servicio de Inteligencia y luego viene todo este proceso. Primero sacan el video. Para mucha gente sigue siendo como que fue un video en el CIN. Sí, no es así, claro. Y que Montesinos es el que me daba la plata. Claro. Fíjate, incluso que hace muy poco un periodista de Canal N que me entrevista me dice: usted estuvo con Montesinos recibiendo una plata. Lo dan por cierto. ¿Lo dan por cierto? Lo dan por cierto. Bueno, pero el proceso fue terrible porque ¿qué dice la sentencia? Y en el libro está que me condenan porque yo, a cambio de esos $3.000, desvié una investigación en el Congreso. Sobre la caja de pensiones de la policía y la Fuerza Armada, que era un tema candente, ¿no? Pero yo demostré que en el Congreso no existía esa investigación. Claro, no existía la investigación. Esa investigación surgió creo que 2 años después de que yo salí del Congreso. O sea, yo no podía haber desviado. Pero además la sentencia añade que yo convencí a unos congresistas para que no investigaran. ¿Qué congresistas convencí yo? Javier Descanseco, Anel Tauce y Velázquez Quisquén. Sí, pues. Cosa, en el caso de Javier Descanseco, que ustedes lo conocieron, era imposible que alguien pudiera siquiera insinuarle la posibilidad de cambiar o de enviar una investigación. O de ser indulgente contra el fujimontesinismo que estaba detrás de esa caja, ¿no es cierto? Así es, así es. Efectivamente, había gente vinculada. La persona que me entrega a mí el dinero es un señor Luis Venero, que a mí me lo presentan en ese momento como miembro de la directiva de la Sociedad Nacional de Industrias, vicepresidente del Comité Textil, dice. No era vicepresidente, pero era miembro del comité de la Cámara de la CONFIEP. Y él es el que me entrega el dinero. En el proceso, aparte de esta sentencia que dice esta barbaridad, y esa es la prueba con la que me condenan, que como ustedes saben constituye un prevaricato, o sea, utilizar una prueba inexistente para un proceso. Pero además en el proceso no se me permite actuar una serie de pruebas, como por ejemplo una declaración jurada con firma legalizada y con huella de Luis Venero, en donde dice que este dinero me lo entregó para una campaña. Además de su bolsillo y de todo, y que no estaba recibiendo plata del CIN ni de nada. No permitieron que se interrogara. No permitieron que interrogáramos al perito, cosa que mi abogado y yo teníamos el derecho de hacer. No se aceptaron una serie de pruebas. Por ejemplo, cuando yo pedí que citaran a Descanseco, a Velázquez Quisquén, para que ellos declararan si yo los habías manipulado.
Nunca lo citaron. Claro. Y estamos en el año 2002, 2003, 2004, ¿no? 2003. 2003. La sentencia es La sentencia es 2001. 2001. Sí, yo salgo después de San Jorge el 2003. Incluso cuando yo presento esta declaración de Luis Venero, la corte, la sala esa dice que no se puede tomar en cuenta esa prueba porque él no es sujeto a este proceso. Claro. Y se supone que este era el señor Que que dio me la había plata. sobornado. Exactamente. Cuando yo presento los recibos acreditando en qué se había gastado los $3.000, La campaña y todo eso, y la campaña electoral y todo. tampoco los acepto. Además, si es que eso se interpretara como soborno, ¿no? Así Eso no es. era un soborno, evidentemente, porque te estaba dando una donación, como si yo te la entrego mañana y me firman acá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se ha producido esta cadena de negligencias que condujo a una condena en tu caso? Porque en el Perú, lamentablemente, muchas veces la justicia se deja intimidar, se deja presionar. Los 3 vocales que a mí me condenan eran 3 vocales supremos provisionales. Que fueron revocados los 3 después. Sí, pero además el vocal provisional es un vocal que sabe que en cualquier momento lo sacan. O sea que tiene que hacer lo que cree que la gente quiere que haga. Pero hubo La algún opinión cerebro pública, gris, entre La comillas. opinión pública. Porque cerebro- claro, ¿Alguien teledirigió esto o fue un concurso de negligencias y de prejuicios? Nunca he podido descubrir, pero creo que hubo sí cierta influencia sobre los claro, vocales. porque lo que se ha hecho, lo que se hizo en ese momento fue condicionar a toda la prensa con el famoso video. Así es. Y mucha gente de buena fe, algunos sin buena fe, porque algunos saben que esto no era lo que se presentó, pero algunos con buena fe, no, ese era un Vladivideo, que no tenía nada que ver con el cine ni con nada. Así Y es. eso era un soborno. Bueno, entonces se condiciona completamente eso, y nadie discute el video, como si el video fuese la Biblia. Así es. Y ahora, sin embargo, todo el mundo está discutiendo, no, esos audios en realidad no son correctos porque no se puede robar, porque no se puede... No, Ahora, cambia, depende de qué lado del escritorio estás. Y es interesante la suerte que corrieron estos vocales. Estos 3 vocales que a mí me condenan, los 3 años después, por otras cosas, son expulsados del Poder Judicial. Bueno, pero no por importa ellos, corrupción. importa Ernesto Gamarra. Y como ya viene el señor de Mururay, quería ¿De qué? preguntarte algo que ya no es judicial, Sí. sino es humano y es tu vida interna. ¿Qué te aportó vivir en la cárcel con ese sentimiento de haber caído en una trampa? ¿Te cambió? Sí, me cambió. Me hizo preocuparme más del tema de la justicia, Fernando. Y pensé mucho en lo que decía Monseñor Romero, El obispo salvadoreño El obispo. asesinado en el año 80. que la justicia es como las serpientes, ¿no es cierto?, que muerden a los que no tienen zapatos. Y efectivamente, la gente que no tiene recursos, influencia, imagínate. es la gente que probablemente sufre las consecuencias de la justicia. Quien tiene recursos, sabe defenderse, puede contratar un montón de abogados, probablemente se salva en el Perú. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con el proceso de extradición de Toledo. Muchos dicen, no, en Estados Unidos se demora. Sí, no, por lo que favor. pasa es que la justicia en el extranjero ve la justicia del Perú terrible, ¿no es cierto? Las cárceles hacinadas, no hay el famoso principio de que la duda favorece al reo. Acá detienen a una persona. Se ha desterrado la duda favorece al reo. Cuando tú le hablas de esto, un joven dice, qué raro, dice. ¿Cómo que raro? Esa es la base del derecho penal, señor. Sí, pero acá, Chema, ocurre una cosa sorprendente. Detienen a una persona, la llevan presa en todas partes del mundo. Tú, Fernando, que has vivido tantos años en Francia, sabes que nadie, o ni dice su nombre, y le cubren el rostro. Sí, no, acá no, acá es... Acá lo interrogan incluso Sí. cuando está siendo trasladado. Y el tipo que está